OLAM 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola querido hermano, es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa. En este momento vamos a tener palabras de oración para dar inicio al estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias por la vida que nos das y por el privilegio de estar nuevamente estudiando tu palabra con nuestros hermanos. Señor, te agradecemos y te pedimos tu dirección divina. Para que pueda ser tu Espíritu Santo derramando sobre cada uno de nosotros tus ricas bendiciones y el conocimiento y entendimiento de tu palabra divina. Te pedimos que puedas ser tú dirigiéndonos y ayudándonos para comprender toda tu verdad. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a tratar algo sobre lo que es el juicio final, pero el juicio final en generalidades. Porque sabemos que hay varias etapas del juicio, pero en este momento voy a tocarlo sobre generalidades solamente. Nosotros hemos oído muchas veces sobre el juicio final. El juicio final es un tema de mucha importancia que necesitamos entender y debemos de prestar mucha atención a la hora de estudiar este tema. ¿Por qué? Hay dos razones principales por las que debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar este tema. Dice que el juicio final es algo muy importante del cual debemos estudiar, pero hay dos razones principales que debemos de tomar en cuenta a la hora de estudiar este juicio. La primera es que todos los seres humanos que hemos existido en esta tierra compadeceremos ante un juicio. En la Biblia se registra que todos los humanos, cada una persona que haya existido en esta tierra compadecerá ante un juicio. Por sus obras, sean buenas o sean malas, van a ser pesadas en una balanza por un juez, que ese juez es Dios. Y para ello vamos a irnos a 2 Corintios capítulo 5, el verso 10. 2 Corintios capítulo 5, el verso 10 nos dice algo muy bonito. Dice así: porque todos debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en su cuerpo, sea bueno o malo. En este versículo encontramos de que vamos a comparecer ante un juicio, vamos a comparecer ante un tribunal. Luego vamos a ver otro versículo que nos habla sobre lo mismo, el cual se encuentra en Romanos capítulo 14, el verso 10, y nos dice algo similar. Y dice así, Romanos capítulo 14, el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo nos habla de que hemos de comparecer, seremos llevados a dar cuenta por nuestra obra, ya sean buenas o sean malas. Dios tomará en cuenta todas nuestras obras. Luego, esa es la primera razón, que todos los humanos, todas las personas, vamos a comparecer ante un juicio. Luego encontramos a continuación otra razón. La segunda razón es que la inmensa mayoría del mundo cristiano tiene una idea distinta al juicio, o una idea diferente al juicio final. Y se cree que el juicio ocurrirá con la segunda venida de Cristo. Pero a continuación presentaremos un estudio, y en el estudio vamos a presentar algunos pasajes del cual nos habla del juicio final en forma general. Porque según como hemos entendido nosotros como adventistas, el juicio final lleva etapas, las cuales es el juicio investigador o preadvenimiento, juicio milenario o de comprobación, y el juicio postmilenario o ejecutivo que se le conoce. Entonces, para esto vamos a ver el juicio final
primeramente describido en generalidades en el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a irnos a lo que nos dice el profeta Joel. El profeta Joel, uno de los profetas menores en los cuales se le llama profetas menores, por lo cual escribieron poco. No tuvieron mucha escritura en la palabra de Dios, solamente escribieron poco. En los profetas menores encontramos, el profeta Joel nos dice algo referente al juicio. En Joel capítulo 3, el verso 12, nos dice algo referente al juicio. Y dice así, Joel capítulo 3, el verso 12. Despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Dice el verso 13. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid a pisar, porque el lagar está lleno y reposan las cubas. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos en el valle de la decisión. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El Señor bramará desde Sión, tronará desde Jerusalén y temblará el cielo y la tierra, porque el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de su pueblo Israel. El profeta Joel nos dice que Dios se sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Luego, en el libro de Isaías, capítulo 66, el verso 15, nos dice otra frase referente al juicio final, pero estamos hablando del juicio final en generalidades. Juicio final nos dice en Isaías, capítulo 66, el verso 15 y 16, nos dice algo también referente al juicio. En Isaías, capítulo 66, verso 15 y el verso 16. Dice así: Ved, el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. El profeta Isaías describe a Dios viniendo a juzgar con fuego, a ejecutar su juicio. En el libro de Isaías, capítulo 66, versos 15 y 16, encontramos la referencia del profeta Isaías. Luego vamos a través de los profetas mayores, como primero el profeta menor, Joel, luego los profetas mayores como Isaías y Jeremías. Y Jeremías en el capítulo 25 nos dice algo igual, referente al juicio. En Jeremías capítulo 25, el verso 31 y el verso 33, encontramos algo referente al juicio final también. Y ahí nos habla del verso 31 al verso 33. Y vamos a ver lo que nos dice Jeremías 25, 31 al 33. Dice el verso 31. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espadas, dice el Señor. El verso 32. Así dice el Señor Todopoderoso. El mal irá de nación en nación. Gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. En aquel día serán muertos por el Señor, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la tierra. El profeta Jeremías describe el momento majestuoso en que Jehová ejecutará juicio sobre las naciones. En el momento en que Jehová tiene juicio contra todos los moradores de la tierra. Luego encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 7, un capítulo bastante conocido y bastante profundidad referente al juicio, encontramos lo que dijo el profeta Daniel referente al juicio. Y para ello en Daniel capítulo 7, el verso 9 y 10, y dice así: Mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura.
Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Dice el verso 10. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces, en estos capítulos y en estos libros vamos encontrando que se describe un juicio final de Dios juzgando a las naciones. Se habla de una manera de un juicio. Luego dice que el profeta Daniel, previó un juicio, él habla de un juicio final que se llevaría a cabo. Luego encontramos otros versículos que toman parte en esto, los cuales Eclesiastés capítulo 3, el verso 17, que nos habla algo referente al juicio también. Y en Eclesiastés capítulo 3, el verso 17, vamos a ver lo que dice. Es Eclesiastés 3:17. Y pensé en mi corazón, dice así, Dios juzgará al justo y al impío, porque hay tiempo para todo lo que se quiere y se hace. En Eclesiastés se está hablando de que dice, y pensé en mi corazón, dijo Salomón, Dios juzgará al justo y al impío. Nos habla algo referente al juicio. Está tratando algo que tiene que ver con juicio. Nos está hablando de un juicio. Pero vamos a ver otro versículo, como es Isaías capítulo 13, también nos habla algo igual. Isaías capítulo 13 y el verso del 6. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 13:6. Dice así, gemid porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos, dolores como mujer de parto. Cada cual se asombrará al mirar a su compañero, sus rostros serán encendidos. Dice el verso 9. El día del Señor viene terrible, de ira y ardiente furor, para asolar la tierra y raer sus pecados. Nos habla de un juicio también Isaías. Y otro profeta nos habla algo más de juicio, el cual es el profeta Sofonías. En el capítulo 1 encontramos algo referente al juicio. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Sofonías referente al juicio. El profeta Sofonías nos habla referente al juicio final también, tanto como lo hicieron los otros profetas. Y el verso 12 en adelante, vamos a leer. Dice el verso 12, en ese tiempo yo investigaré a Jerusalén con candiles y castigaré a los que reposan tranquilos sobre sus inmundicias y piensan, el Señor no hará ni bien ni mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, pero no las habitarán. Y plantarán viñas, pero no beberán su vino. Cerca está el día grande del Señor, cerca y muy presuroso. Es amargo el día del Señor, allí gritará el valiente. Sigue diciendo, día de ira, aquel día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tiniebla y oscuridad, día nublado y tenebroso. Dice el verso 16, día de grito y de guerra contra las ciudades fuertes y las altas torres. Atribularé, dice el verso 17, a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Dice el verso 18, ni su plata ni su oro podrá librar en el día de la ira del Señor. La tierra entera será devorada por el fuego de su celo. Él destruirá repentinamente a los moradores de la tierra. Pero estamos hablando de que Dios tomará a juicio toda obra, como decía en 2 Corintios 5:10, sea buena o sea mala. Y como decía Romanos 14:10.
eso depende de las obras, quienes estén en el lugar para recibir la ira de Dios y quienes estarán bajo la protección de Dios. Eso depende de las personas y depende de nuestra obra. Luego que vimos ya lo que es el juicio final en el Antiguo Testamento, vamos a ver en el Nuevo Testamento el juicio final y lo vamos a ver en las enseñanzas de Jesús. Y para ello nos vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Jesús habla algo referente al juicio. Capítulo 10, el verso 11. Dice así. 11, el verso 14 y el verso 15. Dice así. Verso 11. En la ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea digno y posad allí para que salgáis. Al entrar a la casa, saludad. Dice el verso 13. Si la casa lo merece, repose vuestra paz sobre ella. Y si no fuere digna, vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de esa casa o de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Os aseguro que en el juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces, en este momento Jesús habla algo referente al juicio final, referente a un juicio, y hace la comparación del juicio que se llevó a cabo en las ciudades de Sodoma y en la ciudad de Gomorra, en los días de Abraham. Fue un juicio premilenario, un juicio que Dios llevó a cabo por la maldad de esas ciudades. Entonces Jesús hace una comparación de que será más tolerable el castigo, dice, para esa ciudad, para esas ciudades paganas y perversas, que para esa ciudad que rechace totalmente la palabra de Dios, la voz de Dios. Dice ahí que con frecuencia Jesús se refirió al juicio final y declaró que la angustia de Sodoma y de Gomorra serán tratadas con más tolerancia en el juicio por rechazar la luz que tuvieron, que las ciudades de sus días, que lo habían despreciado, en las cuales se menciona también las ciudades paganas de Tiro y Sidón, recibirían una condenación menor que menciona Betsaida, Corazín y Capernaum, las cuales rechazaron a Jesús. Y eso lo encontramos en Lucas, capítulo 10, el verso del 13 al 15, en las cuales Jesús hace una declaración. En Lucas capítulo 10, del verso del 13 hasta el 15. Vamos a ver lo que Jesús declaró allí referente a esa ciudad y referente al juicio. Dice el verso 13 hasta el verso 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y Sidón hubiesen hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, hace tiempo que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio, el castigo será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y menciona el verso 15 a Capernaum. Y tú, Capernaum, serás levantada hasta el cielo, hasta el sepulcro serás abatida. Entonces, Jesús hace una mención referente, tanto menciona como Sodoma y Gomorra, que recibieron juicios de parte de Dios, y menciona esas otras ciudades que, viendo la obra de Jesús, hace la comparación, rechazaron la luz. Y entonces hace la comparación de que si en Tiro y Sidón o en Sodoma y Gomorra si hubiesen hecho las mismas obras que se hicieron en Betsaida y Corazín, se hubiesen arrepentido. Es algo muy similar a lo que sucedió en Nínive, en los días de Jonás, el gran arrepentimiento que tuvieron los ninivitas, la capital del reino asirio, en la cual se obró un gran cambio. Luego vamos a ver otro versículo que habla referente al juicio. Y esto lo vamos a encontrar, este otro versículo, en Mateo capítulo 12, el verso 36, el cual Jesús hace una referencia bastante directa al juicio. Y dice así:
Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús afirmó que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa en el juicio. Jesús en ese momento habló sobre el juicio. Declaró muchas comparaciones, como la que mencionaba antes, de Betsaida y Corazín, Sodoma y Gomorra y Tiro y Sidón. Pero no solamente Jesús habló del juicio así directamente, también lo hizo a través de parábolas. Y lo encontramos en la parábola de la red, en la cual está en Mateo capítulo 13, el verso del 47 al 50. Y nos dice algo así. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a la red que se echa al mar y saca de toda clase de peces. Y cuando está la red llena, se saca a la orilla y sentado juntan lo bueno y tiran lo malo. Así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles a apartar a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en este versículo Jesús habla de una referencia a un juicio, una referencia a dar cuenta en un juicio. También está en la parábola del trigo y la cizaña, cual la encontramos en Mateo capítulo 13, el verso 24 y hasta el verso 30. Y que dice así: Jesús contó otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemar, pero juntad el trigo en mi granero. Entonces, Jesús también habla de algo, de un juicio, a través de una parábola, a través de una ilustración, en la cual usa la parábola del trigo y la cizaña, la ilustración. Luego encontramos el hombre vestido de boda, el cual está en Mateo capítulo 22. Este es una referencia bastante larga, que solo voy a tocar ciertos versículos. Mateo capítulo 22 del 1 al 14, ahí está trazado la parábola de la boda. Dice que habla de un hombre, dice que de un rey, dice, que preparó un banquete y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Dice que envió a decir después a los invitados: la comida está preparada, los animales han sido muertos, el banquete está listo. Pero luego se niegan a ir. Entonces el rey ve que los hombres invitados no eran dignos de su banquete. Luego manda a sus siervos de que dice que salid, dice, por los caminos, dice, y que al que hallase y lo invitasen. Y hallaron malos, buenos, y la sala se llenó de convidados. Pero luego dice que el rey entró, el Señor entró y encuentra a un hombre que no está vestido con ropa de boda, dice ahí, que no está vestido del traje que se requería para estar ahí en el banquete. Dice ahí: cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda, dice el verso 12. Y él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, dice el 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Entonces también aquí se describe una escena referente a un juicio, nos da una ilustración referente a un juicio. Jesús a través de sus parábolas. Luego encontramos en Mateo capítulo 25, también un párrafo bastante largo, en Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, la cual ya muchos conocemos. Es algo bastante mencionado, lo de las 10 vírgenes. Dice así el verso 1. Entonces Jesús dijo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extras con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta. Nos habla como de una preparación para un evento ahí. Luego dice que después que vinieron las otras vírgenes, dijeron al Señor, 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 ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Luego dice el verso 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos hace una referencia a una preparación para un evento, para estar preparados. Sabemos cuál es la descripción de ese aceite, es la preparación que hayamos recibido al Espíritu Santo, pero para recibirlo se debe tener una preparación a través de una vida bien ordenada como cristiano, una vida bien de obediencia y de completa sumisión a la voluntad de Dios. Luego encontramos la parábola de la oveja y los cabritos. En Mateo capítulo 25 también, el verso del 31 al 46. Esta es una referencia bastante fuerte de la que se hace aquí. Dice el verso 31 del Mateo capítulo 25. Dice ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos ante él todas las naciones, y separará a los unos y a los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, dice el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de beber, de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me vistes, me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo, te cubrimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel, fuimos a verte. Y el rey dirá, os aseguro, cuanto hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sigue sucesivamente, repite todo lo bueno que hicieron, lo repite referente a lo malo, lo que no hicieron. Entonces en esto se bosqueja un juicio final a través de las enseñanzas de Cristo, a través de las parábolas, y él habló directamente, como lo hizo en Mateo 12:36, que dijo, aseguro que en aquel tiempo todos los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Luego, esto lo encontramos en las enseñanzas de los apóstoles también, el cual vamos a verlo en Hechos capítulo 17, del verso 30 y el verso 31. Y Hechos capítulo 17.
Pues dice, pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre en que a él ha designado, dando a cada uno garantía de resucitarlo de entre los muertos. Luego dice que Pablo declaró que Dios había designado un día en el cual juzgaría al mundo. Y también lo encontramos en cuando Pablo predicó el juicio venidero a Félix con tanta convicción que el procurador romano tembló. Que eso lo encontramos en el capítulo 24, el verso 25. Solo voy a hacer una mención pequeña. En Mateo, en Hechos capítulo 24, el verso 25, dice así: pero cuando Pablo le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, cuando sea propicio te llamaré. Pablo le habló de un juicio venidero a Félix. Encontramos que se menciona un juicio. También encontramos que el apóstol Pedro hizo la mención referente a un juicio. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Pedro 2:4 y el verso 9. Segunda de carta al apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 4 y el verso 9. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. Dice el verso 9. Así el Señor sabe de librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Pedro nos habla algo referente al juicio también. En el capítulo 3, el verso 7, también nos dice otra cosa, el mismo apóstol Pedro. Y los cielos y la tierra que ahora son reservados por la misma palabra, guardados para el juego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Nos habla algo referente al juicio. Pedro notó que tanto los ángeles malos como los impíos estarán reservados para el juicio. El apóstol Pedro hace una mención de que habrá una reservación para ser ejecutados mediante un juicio, mediante donde se dará cuenta de lo que se hizo. Tanto los ángeles caídos como los moradores de la tierra. Todos los moradores, porque decía ya en 2 de Corintios 5:10 que todos hemos de compadecer ante un juicio. Primera de Corintios también, el capítulo 6, el verso 2 y el verso 3 nos dice algo referente al juicio también. Primera de Corintios, capítulo 2, el capítulo 6, el verso 2 y 3. Dice así. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, el apóstol habla de que los santos participarán en el juicio de los perdidos. El apóstol Pablo a través de la carta a los Corintios. Y vamos a tocar ya el último versículo que habla referente a esto en Judas 14 y 15. Judas solamente un capítulo tiene. Entonces, Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, el verso 14 y 15. El apóstol Judas nos habla de Enoc. Y la profecía que hizo Enoc dice, de ellos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene con santas decenas de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores. Entonces Judas presentó al Señor viniendo a ejecutar juicio sobre todos. Ninguno de estos textos anteriores nos dicen cómo va a ser ese juicio. Ninguno de estos textos.
solamente habla que seremos juzgados, pero no dice cómo va a ser ese juicio. Solamente habla de una referencia a un juicio. Por eso dije que estaba hablando del juicio final en generalidades, no de un juicio a través de etapas, como se conoce. Juicio de investigación o juicio preadvenimiento o juicio milenario de comprobación y juicio ejecutivo o postmilenario. Ninguna de esas. Solo hablé del juicio en generalidades. No hablé de un juicio específicamente. Pero en estos versículos nosotros notábamos la referencia al juicio final que se habla. La referencia a un juicio. Y hablaba de que todos daremos cuenta por las obras. Por eso es que debemos de prepararnos para que en ese juicio seamos hallados a los que estaban a la derecha, dice, no a los de la izquierda. Ha sido un placer y ha sido un gozo haber compartido con ustedes todas estas referencias bíblicas referentes al juicio y toda esta enseñanza. Vamos a tener palabras de oración para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos en este momento, Señor, te agradecemos mucho por tus ricas bendiciones que nos das, Señor, a través de tu palabra. Sabemos que seremos juzgados por cada obra y por cada palabra que hayamos cometido. Sabemos, Señor, que tú tomarás en cuenta y pesarás cada palabra, cada acción y cada pensamiento y cada sentimiento de nosotros. Señor, te damos gracias por revelarnos en tu palabra cada vez más y más, derramar luz y bendiciones. Pueda ser tú bendiciendo a todos esos hermanos que nos han sintonizado en este programa. Pedimos tu dirección divina y que puedas guardarnos. Todo esto te lo pedimos sin tener mérito, Señor, porque no tenemos méritos en ninguno de nosotros, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gozo y un placer. Que Dios les bendiga. Saludos. De la guerra vuelve.
OLAM 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.